Hola, ¿qué tal, hermanas, hermanos? Estamos el día de hoy con un programa totalmente en vivo que es una bendición, es un privilegio. Nuestros invitados y nuestra invitada del día de hoy. Bueno, a ver, ¿por dónde comienzo? Bueno, Daniel, que es, un amigo y compañero de toda esta travesía nuestra de la peregrinación a Oaxaca. Bienvenido, Daniel, va a estar acompañándome en la entrevista. Y bueno, quiero comenzar diciendo algo que para mí es bien importante, porque, mira, en un mundo desconectado de la tierra y del alma, todavía hay algunas mujeres que conservan esa sabiduría ancestral capaz de recordarnos quiénes somos. Y hoy estamos con una mujer cuya sabiduría ha guiado a cientos de personas en el camino de su sanación física, pero también espiritual. Estoy hablando de la abuela Alejandrina Pedro Castaneda. Bienvenida, abuela. Curandera mazateca, poetisa, guardiana de las tradiciones ancestrales, dedicada a las ceremonias, cantos rituales, transmisión de conocimiento espiritual y también reconocida como luchadora por los derechos humanos de los niños y las niñas sin hogar. Desde hace décadas se dedica a dar cobijo y educación a esos niños en situación de orfandad. Bienvenida, abuela. Una bendición tenerla por aquí. Hola, hola, Andanongatzio, en lengua mazateca. Hola a todos, bendiciones a todos. Naina Casachichicotaino, el gran espíritu de la Madre Padre, los bendice a todos. Ay, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, abuela. Pues quiero comenzar con una frase que creo que usted dijo. Y si no me dice, no la dije yo. Pero dice, la enfermedad empieza cuando el alma se desconecta. Alguna vez escuché que dijo algo así. Entonces, bueno, ¿qué nos puede decir al respecto? En verdad, ¿qué pasa? ¿Por qué comienza la enfermedad? Pues las enfermedades empiezan por las emociones que vivimos, las emociones que nos colapsan de pronto y que efectivamente fragmentan el alma, fragmentan el espíritu, y ahí es donde se pierde uno y ahí es donde hay grietas, quedan grietas o habían grietas ya de por años atrás, desde que nace uno, desde que viene uno viajando en ese útero sagrado y mucho antes, ¿no? Vienen heridas, vienen situaciones, vienen patrones. Claro que la mayor parte se hace con los hábitos, pero ya se traen muchos desde tiempo atrás. Entonces, cuando se desfragmenta este espíritu por un susto, una emoción que nos causa, que nos altera, que nos molesta, nos enoja, entonces las enfermedades entran más fácilmente. Y muchas veces cuando nosotros seguimos cargando esas emociones a lo largo del tiempo, se somatizan y es como se vuelven enfermedades. Entonces, primero aterrizan como energía, estamos hablando de la parte psicológica, después estamos hablando de la parte somática, cuando le hacemos caso, cuando los arropamos, cuando los consentimos, ¿no? Cuando consentimos ese miedo, esa inseguridad, cuando consentimos esas tensiones, ese estrés, esa depresión, todas estas emociones que van colapsando al paso del tiempo. Entonces todos entran por una emoción y todos entran por la cabeza, porque es el primer lugar donde le damos cobijo. Es el primer lugar donde nosotros a veces lo declaramos y decimos, me siento mal, tengo miedo, tengo sensación de irritaciones, tengo enfados, odio, y todas estas emociones que no nos permiten crecer, nos decrecen. Entonces, normalmente
hasta eso los mantenemos con un pensamiento siempre bajo, ¿no? El pensamiento bajo de estoy, de soy, de no me siento capaz, de todo lo mínimo o lo que comúnmente piensa una persona en esta dimensión. Entonces, cuando la frecuencia del pensamiento es bajo, es cuando nosotros le damos más cavidad. Cuando la frecuencia del pensamiento es alto, entonces esta frecuencia del pensamiento elevado se une a la frecuencia del espíritu, de la emoción, más bien de la sabiduría interna que llevamos dentro de nosotros mismos. Y esa sabiduría interna del gran espíritu. ¿Qué significa el gran espíritu? El gran espiral que habita dentro de nosotros, ¿no? Ese espiral que tiene que estar en su frecuencia, pero cuando no hay una frecuencia, cuando no estamos en el centro, ¿qué pasa? Que siempre como que la balanza pesa más a donde nosotros lo inclinemos. Entonces lo inclinamos normalmente siempre en el mundo bajo. ¿Y Gracias, qué hay que abuela. hacer? Hay que levantar esa frecuencia lo más que se pueda y todo lo negativo verle la parte positiva, porque no hay cosa negativa que no tenga la parte positiva. Entonces eso es súper genial, magnífico, mirar, ser positivos en la vida siempre lo más que se pueda. Nos esté llevando la tristeza, ser positivos. Siempre hay que verle por qué está sucediendo X o Y cosa, que solamente son caos que llegan en un momento, pero si nosotros otra vez le damos mucho valor a ese caos, pues se estanca y se queda por mucho tiempo. Entonces siempre hay que tirar ese caos o hay que decir, pues ya estás acá, haz lo que tienes que hacer y avancemos, ¿no? Avancemos juntos. Qué bonito, qué bonito. Maravilloso, Daniel, abuela. Sí, y sabemos, abuela, que usted no habla desde la teoría, sino que usted habla desde su vida, desde su práctica, de acompañar a tanta gente en procesos de sanación, de conocerse mejor. Si nos puede hablar un poquito más, abuela, de su historia, de cómo llega a ser una sanadora y portadora de esa sabiduría ancestral de su pueblo mazateca. Pues esto comienza desde que estaba yo en el vientre de mi mamá y ya creo que, de hecho no creo, lo aseguro, desde que el Gran Espíritu me tiene como elegida para estar en este gran laboratorio universal, en este gran laboratorio llamado Tierra, ¿no? Siento que desde ahí ya viene un llamado porque las madres de antaño, de décadas atrás, me acuerdo que hacían ceremonia cuando estaban ellas, cuando nos tenían en el vientre. Pero esto no es de ahora, sino que mi abuela, mi bisabuela, mis tías, mi mamá se dedicaron a la medicina. Entonces, normalmente en la Mazateca, la mayoría de los habitantes sabían de todas estas técnicas, estas formas de hacer sanación en la misma comunidad con sus familias, con ellos mismos, ¿no? ¿Por qué? Porque recordemos que la primera farmacia viviente y pues siempre va a estar presente es la naturaleza. Esa es nuestra primera farmacia viviente. Y dentro de esa farmacia viviente hay plantas de poder que son doctores. Hay plantas de poder que son especialistas. Hay plantas de poder que son psicólogos, son licenciados, son terapeutas, son médicos, son abogados, son maestros, son todo, pues todo lo encontrábamos dentro de la naturaleza. Cuando llega el sistema es cuando el sistema nos aparta de esa gran naturaleza viva, de esa gran naturaleza de la gran universidad que es la vida, que es la Tierra, que es todo lo que nos rodea, el universo completo. Por eso se llama universo, por eso se llama universidad, porque esa es nuestra primera escuela, ¿no? Entonces, cuando llega el sistema, nos aparta y nos vuelve fríos, indiferentes. Y créanme que siempre que hablo, siempre que tengo algo que decir,
siempre encomiendo la palabra al Gran Espíritu. Tenemos guardianes de la naturaleza, una que se llama Chondae. Chondae es la mujer de la palabra. Chonchine'e, Chonchine'hua, la señora de la palabra. Chondae es la mujer agua, palabra, o sea que es la mujer agua que da la palabra o que tiene la bendición de la palabra. Entonces, nuestra vida o nuestros primeros, los comandos grandes que tenemos en esta grande universidad es el agua, porque el agua, recordemos que es la que nos da nos da gran influencia. Nosotros más bien tenemos influencia de la luna, y la luna que es, pues es el agua, es la que rige el agua, ¿no? El agua en todos sus estados líquidos, gaseosos, sólidos. Entonces, el agua es principalmente en todo este planeta, y la palabra siempre fluye como el agua. Nuestras emociones siempre deben de fluir como el agua. Y afortunadamente, cuando aprendo todo este conocimiento de las abuelas, de la mamá, de las tías, entonces también permito que la palabra fluya como el agua, que ese conocimiento fluya desde el corazón, fluya desde la sabiduría interna. Nada es tomado de otro lado, solamente de la gran sabiduría del gran espíritu que habita dentro de nosotros y fuera de nosotros. Entonces, mi caminar así empieza, y a los 6 años me acuerdo que es donde tuve mi comunión estuve más conectada con la medicina todavía, porque vi la sanación de una hermana que la estaban atendiendo en esos tiempos. Ella tenía cálculos renales y pues dijeron, vamos a tratarla así, pero ya había yo visto en la familia todo este conocimiento, y había hecho junto con la familia, porque cuando los padres hacen comunión, nos agarran a todos los hijitos. Si somos 10 hijitos, con los 10 hijos para estar en la misma frecuencia. Entonces así eran nuestras comuniones, antes eran familiares. Eso es maravilloso. Llegaba el abuelo, si no había quien lo hacía en la casa, y como decía mi padre, hay que darle trabajo, hay que darle servicio a los demás, que vengan a hacer su servicio. ¿Para qué? Para que también ellos tengan esa bendición de poder seguir alimentando su conocimiento, porque recordemos que sin práctica uno pierde el conocimiento. Entonces aquí hay que tener práctica toda la vida para que el conocimiento nos haga maestros. De otra forma, no vamos a alcanzar esa bendición, ese estatus, ¿no? Y aún así, siendo maestros, aún así seguimos aprendiendo de los demás. Seguimos aprendiendo de la naturaleza. Abuela, seguimos aprendiendo de todo lo que nos rodea. Qué hermoso. Y ahora que dice algo que es una verdad, como un templo, se dice en España, sin la práctica hay que practicar. La práctica es la que nos mantiene en la conciencia. ¿Cuál es la práctica de la abuela Alejandrina? ¿Qué práctica puede ser, no sé, como guardiana de esta sabiduría ancestral, no solo de la abuela Alejandrina, posiblemente de sus antecesoras, sus antecesores, la práctica que hacen para mantenerse conectados? ¿Cuál es esa práctica? Pues para empezar, diario el agradecimiento. En cualquier momento, el agradecimiento eterno, el agradecimiento por la vida, el agradecimiento por todas las bendiciones que nos da cada día la gran madre sabia, naturaleza universal. Es muy importante, porque de ahí empieza. Muchas veces, ¿qué hacemos? Le pedimos, pero no se trata ya de pedirle, sino decretar. Si ya lo pedimos una vez, entonces decretar a través del agradecimiento y decirle gracias porque estoy viva, porque estoy
despierta, porque todos mis órganos, todas mis extensiones funcionan y porque tengo la paz de todos, ¿no? Entre todos en la naturaleza, con los animales, las plantas, los árboles, con todo lo que nos rodea. Pero sobre todo también llevarlo a la práctica, porque si no hay práctica, si no hay acción, se vuelve nada más algo efímero con la palabra. A la palabra hay que honrarla, hay que dignificarla, como con la acción. Entonces, se levanta uno, agradece uno, el solo hecho de abrir los ojos, el solo hecho de respirar, el solo hecho de oír, el solo hecho de tocar, de sentir, de palpar, ya son regalos maravillosos que uno dice, ¿qué más regalo necesito de la vida? ¿Qué más regalos? Muchas veces cuando estamos más enfrascados en el mundo occidental, vemos las cosas materiales como regalos, ¿no? Pero estas cosas, estas bendiciones, no los sentimos regalo. Y yo lo comento porque me dicen una vez unas personas, abuela, discúlpenos, pero no trajimos regalo para usted. ¿Y qué más regalo? Desperté, estoy completa, estoy mirando, estoy sintiendo y llegaron ustedes. ¿Qué más regalo puedo tener en la vida? Está el aire, está el sol, está el día, está la noche. ¿Qué más regalos, no? Entonces, siento que tenemos tantos regalos maravillosos de la vida y que solamente tenemos que reconocer esa es nuestra identidad como tal, como naturaleza, como energía, como seres cósmicos que somos, ¿no? Claro, qué Maravilloso, abuela. bonito. Gracias. Abuela, y uno de los grandes regalos es precisamente la sabiduría del pueblo mazateca que ha resguardado durante muchísimo tiempo, pues esta tradición y esta práctica de sanación y expansión de conciencia conectando con las fuerzas de la naturaleza, especialmente los hongos sagrados, los niños santos. Y sabemos que usted precisamente viene de una de las culturas que más ha trabajado y profundizado en esta medicina de la naturaleza. Si nos puede compartir un poco más de esa sabiduría que resguarda usted toda su cultura. Sí, gracias por ese mensaje. Y yo me siento muy orgullosa, muy plena de haber recibido ese regalo tan enorme, tan maravilloso que es la medicina, de ser portadora y de poder día tras día con la práctica siempre entregar lo mejor de mí. Me llena de gozo porque no solamente son las plantas de poder y el reino de los honguitos sagrados que me dan, sino que también me permiten hacer desde mucho antes la herbolaria. Empecé prácticamente con la herbolaria. Sentí yo una fascinación de ver las formas de las plantas, de ver sus extensiones de las plantas, de sentir las propiedades de las plantas. Y decía, ¿para qué sirve la pera? ¿Para qué sirve el higo? ¿Para qué sirve el cordoncillo? ¿Para qué sirve cada planta? Y recuerdo cuando miraba las plantas, recuerdo que alguien me dijo, por su forma, los reconocerás para curar las partes del cuerpo que se parecen. Entonces yo decía, wow, qué increíble, ¿no? Qué increíble sentir cada semilla, cada tubérculo, cada parte de las plantas, de sus hojas, de sus tallos. Para mí es maravilloso. Después empecé a trabajar con la salvia divinorum y ya con los honguitos pues ya trabajaba, ¿no? Pero hagan de cuenta que primero como que se me presentó así fuertemente la salvia divinorum, la que es la pastorita o la planta de la Virgen, como le llamamos acá, la planta maestra. Y sobre todo, pues llevar también dentro de todo este conocimiento,
llevar la disciplina, porque la disciplina es muy importante. Yo recuerdo que hacía mucho trabajo de sanación desde que estaba yo pequeña, y así fui creciendo, fui separándome un rato. ¿Por qué? Porque el sistema o sea, yo intentaba aceptar al sistema y el sistema jalarme, ¿no? Tanto que me fui a estudiar la carrera, me fui a estudiar la prepa, me fui a ¿Qué estudiar. estudió, abuela? ¿Qué carrera estudió? Cuéntenos. Estudié turismo, administración de empresas turísticas. Y quería seguir estudiando, pero después me dieron otra misión también muy importante, pero también me dieron la capacidad de misionar con la medicina, con los honguitos, con la salvia, con todas las técnicas que hoy manejo, como la uroterapia, las limpias de huevo, del copal, de las velas. Y pues lógico, hoy día puedo decir que se me abrió más el conocimiento con algunas prácticas que con otras, ¿no? ¿Por qué? Porque son las que manejo seguido, y porque el Gran Espíritu cuando cuando me dio, eh, me daba la misión o el regalo de trabajar con X forma. Me decía: ya no vas a hacer esto, ahora vas a hacer esto. Vas a dejar de estar limpiando con el huevo, porque ahora te vas a ir con algo más elevado. Y así sucesivamente, y ahí estoy, ¿no? Ahí sigo trabajando, ahí sigo misionando. Me encanta hacer lo que hago, me regenera, siento que es lo que, cuando uno hace lo que nos gusta, es eso, lo que uno hace es libertad. Se vuelve uno libre, libre del Totalmente. libre por completo. No hay libertad por completo, pero sí hay una libertad más, más maravillosa, más genuina, porque uno dice: bueno, no tengo libertad por completo porque no puedo andar desnudo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay ciertas normas de la sociedad. Entonces, como cuando hay ciertas normas de la sociedad, dice uno: bueno, a cumplir ciertas normas, pero no todo. Hay Al que final de cumplir. cuentas, lo importante es ser libre. Entonces, cuando es uno libre, eh, aprende uno a hacer más conciencia de la vida, más conciencia de amarse desde uno mismo, y que todo empieza desde adentro hacia afuera. No puedes amar si no te amas a ti mismo. No puedes comprender si no te comprendes a ti mismo. No puedes tolerar si no hay tolerancia en uno mismo. Entonces todo tiene que empezar en uno mismo, para ir radiando todo ese sentimiento, esas emociones hacia afuera, ¿no? Qué sabias palabras, abuela. Cuando estoy escuchando su historia, una mujer que ha conseguido esa casi total libertad, porque uno tiene que ponerse ropa al final del día, pero es una historia de una mujer que ha encontrado su poder personal desde el amor, desde la sabiduría, desde la compasión, la práctica. ¿Qué podríamos decir? ¿Cómo vuelve? ¿Qué consejo podría dar? ¿Cómo vuelve una mujer cómo llega una mujer a su poder personal? A ese poder, a esa autoridad en este mundo donde a veces es tan complicado, ¿no? Y como mujeres y como hombres, pero bueno, en este caso, hablando de las mujeres, qué le puede decir la abuela Alejandrina a las mujeres que nos están escuchando ahora de cómo retomar ese poder personal? Desde niña yo recuerdo que sí atravesé por muchas historias, por muchas vicisitudes, ¿no? Tuve caídas, fui mujer también, porque hoy ya no me siento mujer. Yo siempre digo: ya no huelo a mujer. Tengo la figura de mujer, pero ya no huelo a mujer. Entonces fui mujer también, fui niña, fui bebé, pasé por todas esas etapas, ¿no? Pasé por muchas situaciones, muchas vivencias, golpes de la vida que me hicieron doblar, pero cuando yo me acuerdo que me doblaba, yo decía: no, tengo que levantarme, soy Alejandrina, tengo que levantarme. Y como que mi apellido me daba mucha fuerza para decir: tengo que levantarme, voy a levantarme. Y me levantaba, porque al final, yo decía: al final, si no me levanto yo, nadie me va a levantar. Entonces,
me tiraba la vida y otra vez volvía. Recordemos que mientras más dura es la vida, más creatividad existe, más apoyo hay para levantarse de todas estos golpes terribles que uno recibe. Y no voy a decir cuál es mi cruz, porque cada quien trae su cruz y cada quien sabe cómo le duele, aunque no pese la cruz. Y a lo mejor el mío ni pesaba, pero para mí pesaba, ¿no? Entonces, recuerdo que eso era lo que me levantaba, me volvía más tenaz, pero ¿saben dónde aprendí más? Con los animalitos. Yo recuerdo que habían animalitos que veía cómo eran tenaces, cómo eran insistentes para lograr su objetivo. Entonces yo decía, bueno, si ellos pueden, ¿por qué yo no voy a poder? Tú eres mi maestra, le decía a la perrita, o tú eres mi maestro, le decía al gatito, o tú eres el que me va a dar ese conocimiento, el árbol seco, o las personas que veía yo cómo se caían y que no se podían levantar. Y yo decía, la vida me está diciendo, no tengo que hacerlo yo misma. La vida me está dando consejos. ¿Con quién me está dando? Con la misma sociedad. Me está enseñando lo que es bueno y lo que es malo, pero que al final de cuentas yo no lo necesito hacer, simplemente ver lo que está pasando y que no lo está edificando. Entonces, si no lo está edificando a él, quiere decir que no lo debo de hacer porque esto me puede pasar, me puede suceder lo mismo. Entonces también habían cosas que me acuerdo que mis hermanas decían, porque era yo muy inquieta, demasiado inquieta, y mis hermanas decían, en sus reuniones, me acuerdo que una vez escuché cuando le dijo a mi papá, papá, cuida a esa niña porque va a ser la primera que te va a traer el domingo 7. Cuando escuché eso, cuando escuché eso, yo dije, mis hermanas son mis enemigas y me están echando, me están aventando cosas desagradables, ¿no? Y yo dije, qué bueno que lo escucho, porque ahora voy a hacer todo lo contrario, todo lo contrario. Ellas quieren esto, voy a hacer todo lo contrario. Entonces, normalmente hacía las cosas lo mejor que podía, ¿no? Si mi papá decía, a las 10 te quiero en la casa, yo llegaba 1 hora antes. ¿Por qué? Porque yo quería tener la libertad, quería seguir teniendo la libertad, pero para eso hay que demostrar confianza. Totalmente. Y también desde niña yo me recuerdo que también vi los partos de mis hermanas, de algunas de mis hermanas. Entonces veía con qué dolor tenían sus partos y yo decía, no quiero eso, evito tener eso, evito. Pero mi mundo ya estaba trazado porque realmente no quería, porque ya estaba yo marcada para trabajar por la infancia de pues, de la parte donde me toca trabajar, ¿no? Entonces, pues, creo que eran como los 8 años cuando yo ya tenía esa idea de trabajar por los niños. 10 años todavía más fuerte, 11 años, ya empecé a crear mis bocetos de qué era lo que quería, aspiraba yo cosas grandes. Entonces, como ya aspiraba a cosas grandes, pues yo decía, si quiero aspirar cosas grandes, si quiero estar en esas cosas grandes, entonces debo de evitar ciertas cosas. Y evité la vida de tener novios, de hacer novios, de descargar mi energía por donde quiera, ¿no? Entonces yo dije, no, voy a caminar por donde sé que debo de caminar. Y creo que desde niña, cogí un libro que le regalaron a mi padre, era una Biblia pequeña, y pues como buena niña ahí traía mi Biblia por donde quiera, ¿no? Yo le decía a Dios, si me pasa algo es tu culpa, así que debes de cuidarme. Pero después adquirí conciencia y dije, no, padre, yo me debo de cuidar, ya me sé cuidar, gracias por el tiempo que me protegiste, ¿no? Pero fui caminando, me fui levantando, tuve muchas dolencias emocionales, pero dije, estas cosas no me deben de afectar y debo de superarlo. Y superé porque me gustaba bailar con el viento, me gustaba bailar con el agua, bajo la lluvia.
y sacaba todas mis tristezas cuando llovía o cuando saltaba los charcos, cuando me enlodaba, porque aparte Huautla antes era un lugar donde se enlodaba uno tanto porque andaba uno en los caminos de tierra, ¿no? No eran caminos de concreto, eran de tierra y todavía tenemos veredas esas. Entonces, cuando se puede, pues voy y danzo con el viento, con el agua, con la lluvia, con el sol. Me encanta hacerlo, me encanta gritar cuando se puede, meterme a una cascada. Entonces, esas cosas van levantando la vida, pero también nos van enseñando mucho. Aprendí a echar tortillas, aprendí a moler en el metate, aprendí a lavar en la piedra, Entonces son cosas maravillosas que nos van descargando de esas toxicidades que a veces llegan a nuestro ser, a nuestro cuerpo. Y y pues es como he superado muchas cosas, ¿no? Y ahí sigo caminando. Me encanta ser hoy día alejandrina y me encanta sentirme abrazada por la naturaleza y por toda la gente que me ama y por la gente que no me ama también, porque recordemos que dicen que no somos peritas en dulce para caerle bien a todo el mundo, pero sobre todo amar a todos, porque yo digo, cuando uno ama a todos, pese a que no te aman, tú dices, lo demás me sale sobrando porque yo los amo y con eso me conformo. Entonces, siempre es importante amar, aunque no te amen. A todos por igual, ¿no? A todos por igual. Y como dice, tal vez podríamos decir que ese consejo para las mujeres de hoy es que en verdad retomen su conexión con los elementos de la naturaleza, ¿no? Que se permitan, como usted dice, danzar con el viento, jugar con los rayos del sol, bañarse en alguna cascada. A ver, la gente en las ciudades lo tiene un poquito más complicado, pero siempre hay formas, ¿no? Es que hay siempre hay formas formas de sacarse los zapatos al menos y caminar descalza por un césped, no sé, cualquier conexión con la naturaleza. ¿Eso sería a lo mejor una forma de retomar su poder personal? Y la mejor forma de retomar su poder personal es abrazarse a sí mismas, porque recordemos que nosotros ya somos naturaleza. Entonces, qué bonito que nos abracemos a nosotras mismas, que abracemos nuestro corazón, que abracemos nuestros ojos, nuestras manos, nuestras extensiones, nuestro hígado, nuestro páncreas, que lo abracemos, que le cantemos a nuestra boca, a nuestros cabellos. O sea, qué bonito, ¿no? Yo siento que no hay nada imposible y donde quiera, pese a que estemos en una ciudad, tenemos el viento, tenemos los árboles, tenemos las flores, tenemos los pájaros que nos visitan, tenemos mil expresiones de la naturaleza. Entonces no hay pretexto para decir no puedo. No puedo, hay mucho que hacer, hasta abrazar la fruta que uno come, las verduras que uno come, todo eso es naturaleza, hija. Todo eso es naturaleza, entonces, ¿por qué no empezar por uno mismo? ¿Por qué no Ay, qué darse una bonito. caricia? ¿Por qué no arrullar nuestra bebé, Nuestra niña interior, nuestra ¿no? niña, nuestra jovencita? ¿Por qué no arrullarnos, no? ¿Por qué no arrullar nuestra vejez? ¿Por qué no arrullar nuestra madurez? O sea, todo eso aún no llega, pero no es necesario que llegue, y no es que esté uno pensando en el pasado, en el futuro, simplemente está uno en el instante, pero abrazando el instante que tenemos también, porque recordemos que no tenemos que viajar ni en el pasado ni en el futuro, simplemente vivir en el presente, pero en el presente puedo arrullar a mi bebé. Puedo arrullar a Alejandrina bebé, a Isaac bebé, a Prem bebé. O sea, podemos, ¿no? Entonces, qué magnífico que lo podamos hacer dentro de cualquier contexto donde nos encontremos, dentro de cualquier geografía donde nos encontremos. Pues qué Maravilloso, bonito. abuela. Gracias, abuela. Daniel, ¿quieres preguntarle algo a la Sí, abuela? y escuchándole, abuela, y aprendiendo de su sabiduría, tanto que nos invita a conectar con la naturaleza. Y muchos de nosotros, cuando nos acercamos a personas como usted que tienen
todo este trabajo de sanación, siento que hay también una oportunidad y que la misma naturaleza nos da de recibir una mayor perspectiva, una sabiduría más ampliada. ¿Qué nos puede compartir de estas tradiciones de conexión con la naturaleza para expandir nuestra conciencia, más allá de solamente sanarnos? ¿Qué mundos se nos pueden abrir? Es que recordemos que nuestras culturas prehispánicas o nuestras culturas primigenias, nuestras comunidades son preventivas y nosotros somos de cultura preventivas. No atacamos la enfermedad cuando ya está, sino que prevenimos. Pero ¿cómo vamos a prevenir? Vamos a sentirnos lo que somos, ¿no? Energía, naturaleza, poder viajar en el campo del tiempo. Recordemos que hay muchas técnicas, la respiración. Muchas veces la respiración no se hace con conciencia. La respiración es la respiración común que tenemos todo el tiempo, la mirada común que tenemos todo el tiempo, el lenguaje común que tenemos cotidianamente, pero no hacemos esa respiración porque recordemos que nuestra respiración es nuestra primera forma de prevenir cualquier situación, cualquier dolencia. Entonces, cuando empezamos a respirar con conciencia, ¿qué va a pasar? Vamos a ventilar nuestros órganos internos. Cuando aplaudimos, vamos a seguir, vamos a activar nuestra memoria, nuestros nervios de la memoria. Cuando aplaudimos con las manos, cuando aplaudimos con las yemas de los dedos, cuando aplaudimos con los nudillos, con las muñecas, tocar nuestros piecitos, masajear nuestros cabellos, jalar nuestros cabellos, estirar el cuero de las facciones, el rostro. O sea, hay muchas formas de ir a nadar, ir a bañarse al río, sin llevar los contaminantes, claro, porque eso es una falsedad, que nos quitaron el río porque nos íbamos a bañar con contaminantes. No, usábamos jabones hechos de la naturaleza, hierbas, nos metíamos al agua, lavábamos la ropa, pero usábamos siempre detergentes que la misma naturaleza nos daba. Entonces siento que aquí tenemos que recobrar otra vez nuestra esencia sin desvincularnos de lo que somos, naturaleza. Poder viajar en el tiempo, en el espacio, porque hasta eso tenemos la libertad de viajar a la Luna, de viajar a Marte, de viajar a Saturno, de viajar al Sol, de decir, mira, voy a viajar, voy a visitar al Padre Sol y sé que no me voy a quemar. Me fui, llegué, estuve ahí, me metí en el núcleo, me metí en lo más profundo y no me pasó algo. ¿Por qué? Porque me fui en energía, me fui en energía. Entonces, qué magnífico es sentirnos eso, sentirnos energía. La energía también se enferma, dicen, pero si la energía la cobija uno con esa burbuja de protección y amor todos los días, entonces, ¿qué va a pasar? Nos va a dar chance de llegar a donde uno queramos. Y así con las puertas dimensionales que se abre con los honguitos, con las diferentes plantas de poder, ¿no? Igual, recordemos que todo el tiempo estamos atravesando puertas dimensionales, portales dimensionales. Entonces, ¿qué podríamos decirle a los demás? Pues que cuiden su energía y que bendigan su energía y que sean libres. Pero ese ser libres no significa ser libertinajes, sino ser libres para crecer, para hacer lo que uno quiere. Entonces, cuando uno crece, cuando uno es libre, cuando uno se da cuenta de ese poder que tiene uno, nada es imposible. Nada es imposible y yo me doy cuenta acá de que nada es imposible, pero que sí hay disciplina para hacer las cosas. Porque recordemos que la misma naturaleza tiene su disciplina. ¿Qué pasa? El río corre por un camino
no se desborda. El mar está en su útero, no se desborda porque está en su útero. Entonces la naturaleza misma pone disciplinas. Y si la naturaleza tiene disciplinas, entonces ¿por qué no vamos a obedecer esa disciplina? ¿Por qué nosotros vamos a salirnos del control? También tenemos que valorar, honrar y dignificar esa disciplina que tenemos que llevar con nosotros mismos, para nosotros mismos y para la humanidad. Qué bonito, abuela. Abuela, quiero preguntarle directamente, ¿qué son realmente? ¿Quiénes son los niños sagrados del bosque, los honguitos sagrados? ¿Cuál es la cosmovisión que está acompañando esta tradición ancestral? Yo tengo mucha comunión con los niños sagrados porque mi primera experiencia fue hace casi 24 años en Cuautla, y yo a partir de ahí le cuento esto porque, y yo esto lo hablo con las personas, para mí los niños sagrados, hay una, como que una vez que conecté, hay una especie de fraternidad, un hilo invisible, se genera una relación más allá, y es una pregunta, ¿no? Que a veces digo, porque te están cuidando, así te vayas al otro lado del mundo, hay una especie de energía que yo sé que me están cuidando, y que cada que tengo un encuentro con los niños sagrados, conecto con el espíritu de esos niños sagrados, de esos hongos sagrados. ¿Quiénes son esos hongos sagrados, abuela? Esos niños sagrados, recordemos que son seres andróginos, no tienen, no tienen un sexo. Entonces son seres sagrados andróginos que llegaron mucho antes que nosotros. Somos un reino, por eso se llama reino fúngico. Y este reino fúngico se extendió a lo largo y ancho de este planeta llamado Tierra, Urantia, Maya, como lo conocemos, ¿no? Y se extendió a lo largo y ancho. Recordemos que los honguitos se gestan en todas las partes del mundo, con los druidas, los celtas, los vikingos, los helénicos, etcétera, etcétera, ya hacían comunión con los griegos, ya hacían comunión con los honguitos. Entonces, esta cultura está muy extensa, y hoy día, después de su aniquilamiento, después del oscurantismo que vivió, como que vuelve otra vez a resurgir, pero no se conoce todavía toda la potestad, todo el poder que traen los niños. Y estamos hablando de las diferentes culturas del mundo. Por ejemplo, Perú tuvo los honguitos, y lo vemos en la iconografía y lo vemos en sus basamentos. Tuvo honguitos que después le dijeron, vas a trabajar con la ayahuasca, así tenía que ser. Nos vamos a la tierra donde se trabaja con el jicuri, la medicina del jicuri. También hay basamentos, hay historias que nos dicen que ahí hubieron honguitos, pero ¿qué pasó? Que ahí les dejaron otra medicina, y así nos vamos a diferentes partes del mundo. Pero en las diferentes partes del mundo está manifestado el uso de la medicina del honguito, y es más allá todavía de decirle medicina. Hoy día le decimos medicina, solamente nos decimos honguitos sagrados, pero va más allá todavía. Entonces, los que llevamos la ceremonia con la disciplina que nos dejó este gran ser, somos los mazatecos. Nunca nos hemos desvinculado los mazatecos de este ritual, de esta sacralidad, de esta ceremonia, de estas formas de hacer la comunión, ¿no? La velada. Y estos niños se convierten en médicos, maestros, abogados, terapeutas, arquitectos, ingenieros, antropólogos, todas las profesiones, porque son los que nos dicen nos dijeron cómo íbamos a tejer las geometrías diferentes de los basamentos existentes en todo el mundo.
Ellos son los que nos dijeron cómo íbamos a sanar, con qué medicina. Ellos son los que nos dieron incluso la parte religiosa, ¿no? Y hablando de la parte religiosa, de ahí se forma, incluso el mismo Cristo, siento, y lo he visto en todas las investigaciones que he hecho, que ese Cristo crucificado es el conocimiento que crucificaron en algún tiempo los que querían tener el poder hacia la humanidad. Entonces, aniquilan el conocimiento, aniquilan la sabiduría, y pues, ¿quiénes son? Son seres infinitamente sabios que llegan cuando nosotros hacemos la comunión a conectar otra vez con esas sustancias que habitan dentro de nosotros mismos, porque no dudo que dentro de nosotros haya psilocibina, por supuesto que hay psilocibina, como hay oxitocina, como hay cannabiloides, como hay todo esto. Entonces, todas estas sustancias habitan dentro de nosotros, y cuando llega la medicina solamente hacen su clic y empiezan a trabajar, empiezan a resetear nuestro ser, nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestro todo, para devolvernos otra vez a nuestra propia identidad, ¿no? A nuestra propia sanación. Y recordemos que la enfermedad no es enfermedad como lo conocemos, porque nosotros sentimos que es enfermedad, pero realmente no es enfermedad. Está nuestro cuerpo hablando que le duele algo y que tenemos que tratarlo, pero ¿qué pasa? Que hoy día le damos más toxicidad con tanta medicina procesada que le metemos a nuestro cuerpo, pero si lo dejáramos ahí, que respire y que sienta, y nosotros darle lo más sano, no dudo que nos curemos de todos los males que padece la humanidad, ¿no? Qué bonito. Entonces los niños son los que se convierten en todos estos, cuando hay un mal que está, por ejemplo, cuando hay un problema del corazón, ¿qué pasa? Van y directamente se vuelven los cirujanos del corazón y hacen su trabajo. Nosotros somos sus enfermeros, nosotros somos un canal, simplemente, que cuando nos dicen ahora ayúdame aquí, vas a operar acá, vas a quitar, vas a abrir y vamos a sacar lo que hay, pues lo hacemos, ¿no? Por eso se hacen las cirugías astrales, pero muchas energías intervienen en esas cirugías, porque es como la cirugía física que se hace, ¿no? Entonces, muchas manos invisibles también participan en todos estos movimientos que hacemos. Y los honguitos, cuando hay un problema, por ejemplo, legal, un problema, ¿cómo le llamaríamos estos problemas? Donde se tiene que llamar a un abogado, pues ellos llegan vestidos de abogados. Cuando hay un problema de la cabeza, llegan como psicólogos, como psiquiatras. Cuando hay un problema de que no puedo resolver un problema de ingeniería, pues vienen como ingenieros. Cuando no hay un problema que no puedo resolver como arquitecto, vienen como arquitectos y nos empiezan a instruir. De hecho, aquí cuando empezamos a hacer la casa de niños, yo recuerdo que ningún arquitecto, ningún ingeniero nos hizo caso. Entonces dijimos, pues yo dije, ¿cómo le hago entonces, padre? ¿Cómo le hago entonces, madre? ¿Quién va a venir? Me quebraba la cabeza. Les juro que yo decía, ¿cómo le hago? Estudié un poquito en la escuela sobre arquitectura, ¿no? Pero no sé, no tengo las bases más profundas, no las tengo. Entonces recuerdo que de pronto, en una ceremonia me dieron los planos de cómo iba yo a hacer. Entonces cuando le dije, wow, ¿qué es esto? Así vas a hacer el espacio, así lo vas a construir, así lo vas a ir subiendo, así lo vas a tejer. Y vete construyendo conforme a las necesidades que tú vayas viendo.
Entonces empecé a trabajar así, que cuando llegaron los arquitectos, dijeron, ¿y quién hizo esto? Pues yo. Y dije, ¿cómo no? Pues yo lo tuve que hacer, tuve que hacer conforme me dieron la instrucción. Y seguimos No se lo trabajando creían, con ¿no? todo eso. Sí, no, es que es increíble de pronto cómo cada necesidad, el honguito llega y se convierte en ese maestro que necesitamos en ese momento. Qué maravilla. Y esto mezclado un poco con, por ejemplo, con los baños de temazcal y todo, es como todo va como junto, ¿no? Porque también los baños de temazcal tienen un poder impresionante para ayudarte a interiorizar, para depurar. Es que se hace primero la velada y después de la velada se entrega, si es posible, y si nos dicen el cacao para reverdecer, retoñar, reverdecer es como renacer otra vez, es como reconstruirse nuevamente, ¿no? Entonces viene la bebida del cacao. Y después de la bebida del cacao se hace la peregrinación. Si nos dicen vayan a hacer su ofrenda en tal lugar o lleven esto, lleven aquello, tenemos que obedecer y llevar toda la ofrenda. Y después se hace el temazcal para ir reintegrando y potencializar todo este trabajo de la ceremonia de la velada. Y si solamente se quiere hacer el temazcal, pues se puede hacer el temazcal también. Y si se quiere hacer un temazcal y dentro del temazcal hacer la ceremonia de los honguitos, también se puede hacer. O sea, que hay muchas formas de hacer una ceremonia. Con honguitos, sin honguitos, con salvia, sin salvia. O sea, hay muchas formas. Aquí también depende de cómo llame uno al espíritu y cómo viene a apoyarnos el gran espíritu para hacer el trabajo que se tiene que hacer. Maravilloso, abuelas. Hay infinitas maneras como se manifiesta la naturaleza. Cómo se manifiesta la gran sabiduría del gran espíritu, hijo, porque recordemos que nosotros no somos los que tenemos que comandarnos. Hay energías más potentes todavía que nos dicen, hey, aquí estoy, no se olviden, aquí estoy. Qué mejor que embonar, qué mejor que trabajar con esas sabidurías que están a nuestro alrededor, pero también con esa sabiduría que habita dentro de nosotros mismos. Qué mejor, porque es ahí donde uno aprende a ser humilde también, porque uno tiene que tener humildad, porque si uno se deja ganar por el ego, por la soberbia y por el decir puedo todo, no. Hay que ser humildes también en la vida. Qué hermosa, abuela. Y Prema, si lo sientes, quizá podemos tomar algunas de las preguntas que tenemos de la audiencia, que hay también, abuela, interacción y inquietudes de quienes, porque estamos ahora mismo pues en colectivo. Hay muchas personas conectadas que también están interactuando. Y una pregunta que hicieron, abuela, es sobre el uso del huevo para limpiar áuricamente. Querían conocer un poquito más como de esa tradición. Recordemos que el huevo, nosotros siempre decimos que este huevito sagrado, que este huevito de amor es como el primigenio, ¿no? Y como primigenio es como un útero. Es un útero que va y pasa uno, principalmente empieza uno por la frente, que es donde está, recordemos que aquí está la glándula, una de las glándulas importantes en nuestro cuerpo, que es la pineal. Empezamos a limpiar, a destrabar esta glándula y nos seguimos hacia atrás, nos seguimos con los hombros, con todo el cuerpo, por eso se llama aura, porque este huevito va a ir a recoger todos los problemas emocionales que están impresos o impregnados en nuestra energía, ¿no? Va y recoge todo.
Se trabaja con el agua, se jala con el agua se escupe y se sigue trabajando por los vórtices más o los canales más importantes en nuestro cuerpo, porque recordemos que nuestro cuerpo tiene portales. Entonces hay que ir recogiendo todo, y así hasta llegar a los pies, recoger, pero también la oración tiene que tener su potencial, porque si nada más hago el trabajo y muevo las manos y paso el huevo y no digo ninguna oración, no tiene fuerza. Hay que decir la oración desde el corazón. Hay que llamar a las energías reinantes. Hay que preguntar dónde se perdió el espíritu de la persona, dónde se desfasó, dónde se fracturó, donde hay dificultades, donde no está corriendo bien la sangre, donde las venas están obstruidas, donde los tejidos no están bien conectados, los huesos no están en su lugar, o sea, todo esto y se va jalando, porque también se jala la parte física también. Entonces, cuando ya llega uno al final, pues revienta uno el huevo y el huevo nos va a decir todo. Si cae el huevo, si cae la yema, hay problemas. Y hay, pues saca ojos o miradas no agradables, saca saliva, saca toxicidades, esa bendición del huevito. Muchas veces se cae todo de inmediato, pero si no, hay que estarle dándole lectura de qué es lo que está pasando. Y pues sí, en la uroterapia, mi trabajo ya es con la uroterapia, y con la uroterapia paso el índice de mi mano a una parte de la coyuntura de la persona, y hace lo mismo que el huevo, pero más fuerte todavía. Va sacando todas estas emociones, y lo que hago es abrir, curar y cerrar, abrir, curar y cerrar, y es lo mismo que estamos haciendo con el huevito. Cuando es necesario pasar por el huevito, se pasa, sobre todo cuando la persona ya viene en una fase terminal. Cuando ya viene en una fase terminal, el huevito nos dice si ya es poco tiempo que le queda, o va a seguir todavía vivo, hay todavía formas. Entonces, hay dentro del mismo huevo, nos va enseñando llaves, nos va enseñando caídas, nos va enseñando crucifixiones, nos va enseñando formas. Pues entonces, es como uno va haciendo la lectura. Y yo ya utilizo el huevo solamente cuando es una emergencia, o cuando el gran espíritu me dice pasa el huevo. Si no, trabajo con la uroterapia directamente con el pulso y con el agua, y es como voy sacando y voy haciendo cirugías astrales, y a través del ombligo también me ha tocado sacar los tumores, sacar, deshacer los coágulos, deshacer burbujas, deshacer eh, eh, durezas que ya existen ahí. Entonces, hay muchas formas de trabajar. Y todas son maravillosas, formas Y maravillosas que realmente se ve en el paciente cómo va avanzando su sanación, cómo va avanzando, de que él o ella vuelva a su centro nuevamente. Qué interesante, abuela. Nos preguntan que dónde se tira el huevo cuando se termina la limpia. ¿Qué se hace con ese huevo? Ese huevo se queda a serenar todavía. Entonces se serena y después se va tirando en algún lugar donde uno también pide permiso para que toda esa energía se vaya lo más lejos, a donde no cause daño a nadie. Wow. Y bueno, preguntan un ritual para recuperar la armonía. ¿Qué nos podría decir? La uroterapia es quitar esos sustos que hay, es volver a su centro a las personas. Entonces puede ser desde un pedacito de copal,
que se pase por todo el cuerpo, puede ser la vela, puede ser las hierbas, puede ser algún aceite aromatizante, puede ser la uroterapia, puede ser o sea, hay muchas técnicas para recuperarse y para predecir. Está el oráculo del maíz, están las diferentes formas, ¿no? Entonces, todas estas técnicas que teníamos y que tenemos hoy día en las diferentes culturas del mundo es para prevenir. Recordemos otra vez que somos culturas de prevención. Pero cuando llega una persona que ya enfermó, también hay cosas que se pueden hacer. Ah, claro que sí. Claro que sí, lo importante es que la persona también permita, pero hay personas que les dicen, ya se acabó. Y yo siempre le digo a la madre, pues cuando me digas, madre, que ya se acabó, entonces permíteme que la persona salga con su pie, con sus propios pasos de acá y llegue a su casa bien y esté en su casa y no cause en mi ser desesperación. Simplemente que se los lleven y que espere tranquilamente en su casa, entre sus hijos, entre sus seres queridos, que espere tranquilamente lo que tiene que llegar, pero nunca se los digo. Jamás la madre no me tiene permitido decir, simplemente me dice que le den lo mejor, pero ya, que le den lo mejor, lo que quiere comer, lo que quiere seguir teniendo, que le den lo mejor. Y ya regresa a su casa y dile a los hijos que la protejan, que lo amen, que le canten, que le hagan fiesta, y que lo despidan de esta forma. Entonces los hijos, pues afortunadamente me han hecho caso, las personas me han hecho caso, van, le entregan lo mejor que pueden darle y después me dicen, ¿qué cree? Ya se fue mi mamá o ya se fue mi papá o ya se fue mi hermano, ya se fue mi hijo y les digo, pues ya tenía que pasar. Por eso es Pero que les también, digo al Gran Espíritu que ya le dieran todo lo que quería tener todavía para su despedida. pero también en las cirugías etéricas, por ejemplo, perdona Daniel, pero es que ya también si hay que tratar un hígado, se trata y la persona, aunque ya lleva con el hígado que igual ya no le iba muy bien, o en una ceremonia con los niños sagrados, aparte de ser preventivo, también puede llegar a ser correctivo. Sí, definitivamente. O sea que dentro del trabajo siempre hay formas de saber si la persona ya está, porque recordemos que cuando la ley dice, la ley divina dice, hasta acá, hasta ahí. Nosotros tenemos que obedecer cuando nos dice el Espíritu, restáuralo, se puede, todavía se puede. Todavía no es su tiempo. Entonces, ¿qué hacemos? Empezamos a restaurar a la persona. Claro, nosotros somos canal, otra vez vuelvo a decir, porque quien va a llegar a hacerlo es el Gran Espíritu, pero que nos está diciendo, haz lo que te corresponde hacer, que yo voy a hacer lo que me corresponde hacer y todos los demás van a hacer lo que les corresponde hacer. Entonces debemos de levantarlo todavía tiene que vivir. Pero cuando llega el momento en que dice ya, es porque ya nosotros no podemos hacer más. Claro, porque, y así como he ido aprendiendo de usted, abuela, están las leyes divinas que nos toca respetar. Y algo que varios de quienes nos están acompañando en esta conversación manifiestan que hay pues mucha ansiedad, muchas personas que sienten ansiedad. Y está la pregunta de cómo usted recomendaría alguna práctica para respirar de manera más consciente. Sí, con la ansiedad, mira, nosotros traemos un control, entonces, ¿qué decimos cuando entra uno en esa frecuencia de ansiedad? Pues tomar tecitos, hay tecitos de romero con manzanilla, recordemos que son calmantes para la ansiedad, pero sobre todo también las terapias ocupacionales, es muy importante mantenernos ocupados y si nosotros le damos cavidad a esa ansiedad, pues esa ansiedad se va a quedar, ¿no? Si la protegemos, se va a quedar. Si fumamos, se va a quedar. Si nos vamos a las sustancias tóxicas o las sustancias que decimos adictivas,
pues vamos a ir a proteger y vamos a ir a darle a esa ansiedad, vamos a ir a darle algo que no lo va a que no lo va a decrecer. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que decrezca? Tenemos que darle ocupación a nuestro ser. Tomar las bebidas como la manzanilla, la ruda, el romero, recordemos que son plantas magníficas que nos permiten sacar toda esa ansiedad, la hoja de té limón, o no sé cómo lo conocen por allá, el té verde es magnífico para trabajar con esa parte de la ansiedad y sobre todo respirar otra vez, danzar, cantar, ser felices, porque eso es muy importante, ser felices y darle vida a nuestra vida. No agacharnos con el primer momento de depresión, de ansiedad, de molestias que llegan a nuestro ser. Hay que relajarlo. Respirar es un método muy importante, por eso a veces nos dicen, hasta salió creo un programa de televisión donde decían respira hasta 10, cuenta hasta 10, respira. Y es cierto, entonces la respiración es muy importante porque es la esencia de la vida, recordemos. Qué bien, abuela, muchísimas gracias. Y tomar En agua es verdad, muy importante, el agua simple y no el agua embotellada. Si podemos conseguir piedras, si podemos conseguir arenas, crear nuestra propia agua, aunque compremos el agua de embotellada, pero darle los nutrientes que se requieren, ¿no? Y hacer esas camas de piedra, de arena, para que nuestra agua vaya filtrando y podamos seguir disfrutando de un agua viva. ¿y dónde conseguimos esa arena y esas piedras? Pues cuando vaya uno al mar, o encargarlo, o donde no hay piedra en nuestro entorno, sale uno a la calle, siempre encuentra uno piedritas por ahí, pues recoger todas esas piedritas Nomás y lavarlas, decirle, pues, vente conmigo, las lavamos vamos, y ya está. las se lavan, aparte hasta pueden encontrar piedras con gran valor, piedras maravillosas, ¿no? Entonces, esas piedras tienen potencial. Recordemos que el agua viene filtrado a través de las piedras de los peñascos. En la lengua materna, donde se guarda mucho conocimiento, decimos nosotros Nashinanda. Nashi significa peñasco, significa montaña, significa cerro. Ajá. Nanda es agua, o sea que el peñasco, el agua que viene del peñasco. Y a todas las ciudades, a todos los lugares decimos Nashinanda. Entonces, todo el agua viene filtrado a través de la piedra. Entonces, ¿qué va a pasar si le pone uno piedritas a nuestra agua? Ese filtro va a ir regenerando otra vez el agua muerta de los garrafones, de las botellas, y nos va a dar otra vez sus nutrientes. Y si le ponemos un poquito de carbón, un poquito de arena, pues con mucho más razón, ¿no? Qué bonito, qué bonito. Nos preguntan también, ¿para quién está indicada la medicina de los niños santos? ¿Para quién, todos, mi abuela? amor, para todos. No hay edad, no hay condiciones, no hay nada, para todos está la medicina. Qué bendición, en verdad. A mí me encanta cuando escucho las historias de que los niños se sanan en las tierras mazatecas con los niños santos que ya tienen esas experiencias transformadoras. Desde niños ya comulgan, ¿no? Desde bebé, mi amor, desde que estamos en el vientre ya comulgamos con la medicina. Entonces no hay edad mientras tomemos o hagamos comunión con esta magnífica, con este magnífico ser. ¿Qué va a pasar? Nos vamos a sentir mucho mejor, vamos a encontrar más fácilmente nuestros caminos, vamos a encontrarnos más fácilmente como seres humanos, vamos a despertar con mucho más tiempo, mucho más temprano, que cuando no hacemos todo esta ceremonia, pues despertamos más tarde. Pero hay niños que aún así ya están despiertos. ¿Por qué? Porque en alguna etapa sus padres pues manejaron la medicina, manejaron algunas técnicas de poder, técnicas de crecimiento, y eso nos va dando ser una sociedad más despierta,
más libre, más descontaminada, ¿no? Entonces, para todas las edades, para todas las condiciones, para todas las enfermedades están los honguitos. Ay, Maravilloso, qué abuela. bonito. Y varias personas han preguntado en México y otros lugares cómo se puede acceder a la experiencia realmente guiada de esta ceremonia de hongos y sí compartir que en este peregrinaje que estamos coordinando juntos, Prema, Ayala y yo, junto con la abuela, vamos a estar precisamente en las tierras de Oaxaca Con la y abuela Alejandrina, que nos va a guiar, que nos va a acompañar, que están preguntando en claro, el abuela, chat. con usted mismo y como la abuela misma ha explicado, no es solamente una ceremonia de hongos, sino que es todo un sistema donde se experimenta y se vive pues la convivencia con los niños santos, pero también vamos a la naturaleza según nos indique, tomamos cacao, vamos a una cascada y completamos el temazcal. Así que bueno, para que sepamos que pues tenemos esta oportunidad donde vamos a estar precisamente iniciando en Día y Noche de Muertos y de ahí nos vamos a Huautla junto con la abuela. Gracias, abuela, por esta acogida que nos abre tan luminosamente. Desde mi corazón también les agradezco a ustedes por la confianza que depositan en mi persona y pues siempre dando el corazón y mucho más que el corazón para hacer este trabajo, para misionar con esta bendición que el gran espíritu del Padre, de la Madre me han entregado y no sé, solamente decirles que me siento agradecida con la gente que pueda llegar, la gente que se dé esa oportunidad de ese regalo magnífico de obsequiarse con mucho amor el encuentro consigo mismos, ¿no? Abuela, muchísimas gracias. No, yo en verdad no tengo ni palabras. Desde la primera vez que hablé con usted, mi corazón saltó como un chapulín por todo mi pecho y se lo digo, Madre, Padre del Universo, no me dejará mentir. Lloré porque hay algo que se conectó, o sea, y Ayala y Daniel también, yo se los he dicho, hablé con la abuela y lloré porque hay algo que conectó. Esto lo quiero compartir con toda la audiencia porque para mí ha sido una conexión espiritual que ha sido pues completamente, me lo esperaba, pero era como que mi corazón conectó, así que abuela, no aguanto más las ganas de poder estar ahí en Huautla con usted, con todos nuestros peregrinantes, con Daniel, con Ayala, y poder compartir con usted estos días, porque yo es que a veces me da hasta miedo ir, porque a mí me da la sensación de que yo llego ahí y ya no me regreso, porque es que siento este Ya estás llamado por tan acá también, mi grande. amor. Ya estás, yo estoy segura que estás aquí en energía. Recordemos que muchas veces, como decíamos hace rato, el que estemos aquí allá no significa que estemos desfasándonos en el futuro, en el pasado, ¿no? Simplemente nos sentimos con esa libertad de poder viajar en energía a diferentes lados. Entonces, yo les agradezco y te agradezco tu corazón, tu manifestación. Y si te quedas, pues aquí eres bien recibida y bien arropada. Gracias, abuela. Gracias, La amo. abuela. Muchas gracias. Maravilloso. Y nos preguntan cómo obtener más información de este peregrinaje. Bueno, pues te pueden contactar directamente a ti, Prema, todas las Sí, personas sí, que... ahora estamos dando, está ahí el número, bueno, está el correo electrónico, la dirección de Instagram y un número telefónico. Comuníquense con nosotros porque estamos ya, bueno, pues si les interesa, ahora sí que como dijera, llama ya, porque ya se van acabando las plazas, ¿ok? Entonces, abuela, nos vemos muy pronto. Estaremos en contacto. Daniel, muchísimas gracias por también acompañarme en esta charla completamente luminosa con la abuela Alejandrina. No puedo estar más afortunada que estar aquí ahora con ustedes dos y con toda nuestra audiencia. Les abrazo desde mi corazón, les doy las gracias
Y bueno, pues nada, que un gusto estar con ustedes. Pues muchas gracias, corazón. muchas. Gracias, Daniel. Gracias, Bendiciones. abuela. Gracias Gracias, a todas las gracias. personas que se han conectado y que también estaremos conectados en el futuro cuando nos veamos ya en la transmisión virtual. Así es. Om, amén, ajo y hasta Bendiciones pronto. a todos y Hasta todas. pronto. Desconectamos ya. Hasta pronto. Hasta luego y gracias. Bendiciones. Chao. Y